La noche en que asesinaron a Anastasia Romanov, las balas no bastaron para matarla. Es julio de 1918. En un sótano húmedo de Ekaterimburgo, una ciudad perdida entre las montañas de los Urales, 11 personas son empujadas escaleras abajo. Les han dicho que van a hacerse una fotografía, que es una formalidad, que deben bajar porque hay disturbios en la ciudad y estarán más seguros en la planta baja. El zar Nicolás II carga en brazos a su hijo Alexei, un niño de 13 años que apenas puede caminar por la hemofilia que le devora la sangre desde que nació. La zarina Alejandra, que lleva semanas sin poder dar más de 10 pasos seguidos por sus dolores crónicos, pide una silla, se la traen. Se sienta con la dignidad de quien todavía cree que el mundo tiene reglas, que hay un orden, que las cosas malas no les pasan a las personas como ella. Las 4 grandes duquesas, Olga, Tatiana, María y Anastasia, bajan en silencio. Llevan vestidos sencillos, sin joyas visibles. Pero debajo de la tela, cosidos en los corsés y forros de sus ropas, llevan diamantes, rubíes, esmeraldas y perlas por valor de millones de rublos. Joyas que sus padres escondieron como último recurso para financiar un futuro que ya no existe. Joyas que dentro de pocos minutos se convertirán en algo que nadie anticipó, escudos improvisados contra las balas de sus verdugos. Yakov Yurovsky, el jefe del destacamento bolchevique, entra en la habitación. Es un hombre de 40 años, con bigote recortado y ojos que no parpadean, antiguo relojero, antiguo fotógrafo, ahora ejecutor. Lee una sentencia breve, casi inaudible entre el eco del sótano. Nicolás, que está de pie frente a él, apenas tiene tiempo de girarse hacia su familia y decir ¿qué? Antes de que el primer disparo le atraviese el cráneo. Alejandra intenta persignarse. No termina el gesto. Una bala le entra por la sien izquierda. Los guardias disparan con tal frenesí que el humo de la pólvora llena la habitación en segundos. No ven a quién apuntan. Disparan al bulto, al movimiento, al sonido. Los gritos se mezclan con las detonaciones. El olor a azufre y a sangre se hace irrespirable. Cuando el humo se disipa y los oídos dejan de zumbar, los verdugos descubren algo que los paraliza. El 3 de las hijas siguen vivas. Las balas han rebotado contra los diamantes cosidos en sus ropas. Las piedras preciosas del imperio más grande de la tierra están protegiendo a las últimas princesas de Rusia. Entonces usan las bayonetas. Anastasia, la más joven de las hermanas, grita. Se cubre la cabeza con las manos. Se acurruca en un rincón del sótano, contra la pared fría. Un guardia le clava la bayoneta, pero el acero resbala contra las joyas ocultas bajo la tela. Otro la golpea con la culata del fusil. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Según el testimonio escrito del propio Yurovsky, Anastasia fue la última en dejar de moverse. Tenía 17 años. Toda una vida aplastada en un sótano sin ventanas. A las 2 de la madrugada, mientras el mundo dormía, sin saber lo que estaba pasando. Pero la historia de Anastasia no termina ahí. Al contrario, lo que viene después es quizás más extraordinario que su propia muerte. Porque durante casi un siglo, el mundo entero se negó a creer que aquella noche fuera real. Hubo impostoras. Hubo juicios que duraron décadas. Hubo una mujer que juró durante 60 años ser la gran duquesa sobreviviente, y millones la creyeron. Hubo conspiraciones, pruebas falsas, testimonios contradictorios y un misterio que solo la ciencia moderna pudo resolver, casi 100 años después de aquellos disparos en aquel sótano. ¿Cómo llegó una niña traviesa, alegre e irreverente a convertirse en el fantasma más famoso del siglo XX? ¿Cómo es posible que una familia que lo tenía todo poder absoluto, riqueza incalculable, palacios que parecían sacados de un cuento de hadas, acabara ejecutada como criminales comunes en un sótano de provincias? ¿Y por qué el mundo necesitó tanto creer que al menos una de ellas había sobrevivido? Para entender eso, hay que retroceder 17 años. Hay que volver al día en que Anastasia llegó al mundo. Y hay que entender que, desde el primer instante de su vida, su nacimiento fue una decepción. Es el 18 de junio de 1901,
En el palacio de Peterhof, a las afueras de San Petersburgo, los cañones disparan salvas de celebración. Pero el número de salvas lo dice todo. 101 habrían anunciado un varón, un heredero al trono. Solo disparan 301 para una princesa. Y esta es la cuarta princesa consecutiva. Nicolás II, autócrata de todas las Rusias, señor de un imperio que se extiende desde Varsovia hasta Vladivostok, anota en su diario con una mezcla de ternura y resignación. A las 6 de la mañana nació nuestra cuarta hija, a la que hemos llamado Anastasia. No hay exclamaciones de alegría, no hay frases grandilocuentes. 4 hijas y ningún heredero varón. Para un imperio que exige un sucesor masculino según una ley que tiene 2 siglos de antigüedad, cada niña es una crisis dinástica, envuelta en encaje y seda. El nombre que eligen es significativo, Anastasia. En griego, significa la que resucitará, la que romperá las cadenas. Los padres lo eligen como un gesto de esperanza. Esperanza de que la siguiente vez Dios les conceda un varón. No saben que ese nombre se convertirá en una profecía involuntaria, que durante un siglo el mundo entero creerá que Anastasia efectivamente resucitó, que rompió las cadenas de la muerte. Alejandra, la zarina, lo siente como un fracaso personal. Nacida princesa alemana, Alix de Hesse-Darmstadt, nieta de la reina Victoria de Inglaterra, se convirtió al cristianismo ortodoxo por amor a Nicolás y abrazó su papel de emperatriz con una devoción casi mística. Pero la presión de producir un heredero varón la consume desde dentro como un ácido. En la corte de San Petersburgo, los murmullos son crueles y constantes. Se dice que la zarina está maldita. Se dice que no sirve para lo único que importa. Se dice que debería ser repudiada. Alejandra escucha todo esto y se encierra más en sí misma, más en la oración, más en la soledad. 3 años después, en 1904, llega por fin Alexei, el heredero, el zarevich. Las campanas de todas las iglesias de Rusia repican durante horas, pero la alegría dura exactamente 6 semanas. El niño empieza a sangrar sin parar después de un golpe trivial. Los médicos del palacio diagnostican hemofilia, la enfermedad de los reyes, transmitida por la sangre de la reina Victoria a la mitad de las familias reales de Europa. Cualquier golpe puede matar a Alexei. Cualquier rasguño puede convertirse en una hemorragia interna que lo lleve a la tumba. El secreto se guarda con ferocidad. El pueblo ruso no debe saber que el heredero al trono es un niño que puede morir por tropezar con una piedra. ¿Desde dónde nos estás viendo? Cuéntanos en los comentarios. Nos encanta saber desde qué país nos siguen. En medio de este drama dinástico, Anastasia crece, y crece como un torbellino dentro de un palacio de cristal. Desde muy pequeña, la niña demuestra un carácter que rompe todos los moldes de la corte imperial rusa. Es traviesa hasta lo exasperante. Es desobediente con estilo. Es graciosa hasta el punto de hacer reír a los guardias cosacos más curtidos del palacio, hombres que han matado en batalla y que se derriten ante una niña de 6 años que les saca la lengua desde detrás de una columna de mármol. Sus tutores la describen en informes oficiales como una niña de inteligencia viva pero imposible de disciplinar. Su profesora de francés escribe con exasperación que Anastasia se niega a conjugar verbos argumentando que, si todo el mundo me entiende, ¿para qué necesito la gramática? Su madre la llama cariñosamente Shvipsik, una palabra rusa antigua que significa algo así como pequeña diablilla, y la usa con una mezcla de orgullo y desesperación que solo las madres de hijos difíciles conocen. Anastasia trepa a los árboles con su vestido blanco de encaje y vuelve con las medias rotas y hojas en el pelo. Se esconde debajo de las mesas durante los banquetes oficiales y le ata los cordones de los zapatos a los embajadores cuando estos no miran. Hace muecas detrás de los invitados más solemnes. Colecciona flores prensadas y fotografías que ella misma toma con una pequeña cámara que su padre le regaló. Tiene una risa contagiosa y escandalosa que resuena por los pasillos de mármol del Palacio Alejandro en Tsarskoye Selo,
la residencia favorita de la familia, situada a 25 kilómetros de San Petersburgo. En un mundo de protocolos rígidos, reverencias calculadas y conversaciones en voz baja, Anastasia es un terremoto de espontaneidad, y su familia la adora precisamente por eso. En las cartas que las hermanas se escriben entre ellas, Anastasia aparece siempre como la fuente del caos y de la alegría. Anastasia ha vuelto a ser una de las suyas. Escribe Tatiana. Hoy me ha hecho reír tanto que me dolía el estómago, anota María. Incluso Olga, la más seria y melancólica de las cuatro, reconoce que, sin Anastasia, esta casa sería un monasterio. Las cuatro hermanas Olga, Tatiana, María y Anastasia son conocidas en la corte como OTMA, un acrónimo formado por las iniciales de sus nombres, que usan para firmar cartas y regalos colectivos. Duermen de dos en habitaciones austeras. Olga con Tatiana, María con Anastasia. Comparten ropa, zapatos y secretos. Sus camas son de campaña, sin colchones blandos, porque su padre cree que la austeridad forma el carácter. Se bañan con agua fría por las mañanas. Y a pesar de ser las jóvenes más ricas del planeta, su vida cotidiana tiene más de convento que de palacio. Anastasia, la más joven y la más baja de estatura, cosa que la exaspera, es también la más observadora. Dibuja caricaturas de todos los visitantes del palacio con un talento sorprendente para captar los defectos ajenos. Inventa apodos para todo el mundo. A un ministro gordo lo llama el samovar, a un general calvo, la luna llena, a un tutor aburrido, el diccionario. Se niega a practicar piano con el argumento inapelable de que los dedos no me obedecen y no pienso negociar con ellos. Tiene unos ojos azules que brillan con una picardía perpetua, como si siempre estuviera tramando algo. Hay un detalle que los historiadores mencionan a menudo y que dice mucho sobre la personalidad de Anastasia. Es la única de las cuatro hermanas que se atreve a contradecir a su madre abiertamente. Alejandra, con su carácter severo y su devoción religiosa inflexible, impone una disciplina estricta en la educación de sus hijas. Pero Anastasia se escapa de las lecciones de catecismo para ir a jugar con los marineros del yate imperial. Discute las reglas con argumentos que, según sus tutores, son sorprendentemente lógicos para una niña de su edad. ¿Por qué tengo que bordar si no me gusta bordar? ¿Acaso Dios quiere que haga cosas que me hacen infeliz? Preguntó una vez a su institutriz, dejándola sin respuesta. Es una rebeldía suave, sin maldad, pero constante, como el agua que desgasta la piedra. Los veranos en Crimea son los momentos más felices de la familia. En Livadia, el palacio blanco que mira al Mar Negro, Anastasia se transforma. Nada como un pez. Corre descalza por la playa de guijarros. Persigue lagartos entre las rocas. Se broncea hasta ponerse morena, cosa que horroriza a su madre, que considera que una princesa debe tener la piel blanca como la porcelana. Parezco una gitana, dice Anastasia con orgullo, y Alejandra frunce los labios pero no puede evitar una sonrisa. Porque Anastasia tiene ese poder, el de hacer sonreír a la gente incluso cuando están enfadados con ella. En aquellos años dorados, hay también momentos de soledad que la niña esconde detrás de sus bromas. Anastasia no tiene amigas fuera de sus hermanas. No conoce a otros niños de su edad excepto los hijos de algunos nobles que visitan ocasionalmente el palacio. Esas visitas son formales, rígidas, supervisadas por adultos que controlan cada palabra. No hay espontaneidad, no hay juegos reales, no hay esa complicidad salvaje que tienen los niños normales cuando corren juntos sin que nadie los vigile. Anastasia compensa esa soledad con imaginación. Inventa amigos invisibles. Habla con sus perros como si fueran personas. Escribe historias en las que ella es la heroína de aventuras que nunca vivirá. Es, sin saberlo, una prisionera dorada mucho antes de convertirse en una prisionera real. Y luego está la sombra que todo lo cubre en la familia Romanov, la enfermedad de Alexei. Cada crisis del niño transforma el palacio en un hospital de urgencias. Alejandra no se separa de su hijo. Reza durante horas, llora, se consume de culpa porque sabe que ella transmitió la enfermedad. Y es esta culpa,
este dolor de madre, lo que la empuja hacia un hombre que cambiará el destino de toda la familia. Grigori Yefimovich Rasputin. Rasputin, un campesino siberiano con ojos hipnóticos, barba negra y una reputación que mezcla santidad con depravación en proporciones imposibles de separar. Llega a la corte en 1905, presentado como un starets, un hombre santo capaz de curar mediante la oración. Y lo que hace con Alexei desafía toda explicación médica. Cada vez que el niño tiene una crisis hemorrágica, Rasputin reza junto a su cama y el niño mejora. Algunos historiadores creen que el efecto era psicológico. Otros piensan que Rasputin simplemente les decía a los médicos que dejaran de administrar aspirina, que en aquella época se usaba como analgésico y que, siendo un anticoagulante, empeoraba las hemorragias. Sea cual sea la explicación, el resultado era visible. Alexei mejoraba cuando Rasputin estaba cerca. Para Alejandra, eso es suficiente. Rasputin es un enviado de Dios. Punto final. Y esa creencia ciega la llevará al desastre, arrastrando con ella a sus hijos, a su marido y a todo un imperio. Pero eso, Anastasia todavía no lo sabe. Para ella, Rasputin es simplemente nuestro amigo, como lo llama la familia en privado. Un hombre barbudo que huele a tierra y que hace que su hermano deje de sufrir. Lo que la pequeña Anastasia no puede comprender todavía es que ese mundo suyo, con sus jardines infinitos, sus veranos en Crimea y sus noches de lectura junto al fuego, ya tiene fecha de caducidad y que la cuenta atrás ha comenzado. En 1913, Rusia celebra el tricentenario de la dinastía Romanov, 300 años desde que el primer Romanov, Mijaíl, fue coronado zar en la Catedral de la Asunción de Moscú. Las ceremonias son las más espectaculares que el mundo ha visto desde la coronación de Nicolás en 1896. Desfiles militares que hacen temblar el suelo de las avenidas de San Petersburgo, catedrales iluminadas con decenas de miles de velas, óperas compuestas para la ocasión, banquetes que duran hasta el amanecer, multitudes que gritan «Dios salve al zar». Mientras la familia imperial recorre las calles en carruajes dorados tirados por caballos blancos. Anastasia tiene 12 años, lleva un vestido blanco y un sombrero adornado con flores de seda. Saluda desde la ventana del carruaje con esa sonrisa suya que desarma hasta a los más escépticos. La gente la adora. Es la más joven, la más graciosa, la que parece más accesible de todos los Romanov. Mientras sus hermanas mayores mantienen la compostura imperial con la espalda recta y la mirada al frente, Anastasia se inclina demasiado por la ventana. Señala cosas que le llaman la atención, hace gestos a los niños de la multitud. Y en una ocasión, que los guardias recuerdan con pánico, casi se cae del carruaje intentando atrapar un ramo de flores que alguien le ha lanzado. Las fotografías de esa época muestran a una familia que parece sacada de una leyenda. Las 4 hermanas vestidas de blanco, con sus largos cabellos castaños y sus ojos claros. Nicolás, apuesto y sereno, con su uniforme militar y su barba cuidadosamente recortada. Alejandra, majestuosa pero con una sombra permanente de preocupación en los ojos que ningún fotógrafo consigue disimular. Alexei, delgado y pálido, sostenido siempre por alguien, sonriendo con una dulzura que esconde un dolor constante. Son la imagen perfecta de la realeza europea en su momento de máximo esplendor. Pero las imágenes mienten. Y en este caso, mienten de una forma casi criminal. Detrás de las celebraciones, Rusia hierve como una caldera a punto de explotar. Los campesinos, que representan más del 80% de la población, pasan hambre mientras la aristocracia derrocha fortunas en fiestas que duran semanas. Las fábricas de Moscú y San Petersburgo explotan a los obreros con jornadas de 14 horas y salarios de miseria. Los revolucionarios se multiplican como una plaga que el régimen no puede contener. Lenin, exiliado en Suiza, escribe panfletos incendiarios que se cuelan de contrabando en las universidades rusas. Los socialdemócratas organizan huelgas que paralizan ciudades enteras. Los socialrevolucionarios ponen bombas en los carruajes de los gobernadores y la policía secreta del zar
la temible Ojrana, lucha con métodos brutales contra una marea que crece cada día. Nicolás es un hombre bueno, pero un gobernante desastroso. No entiende la magnitud de lo que se le viene encima. Está convencido de que el amor del pueblo ruso por su zar es eterno e inquebrantable, porque así se lo enseñaron desde la cuna. Cuando sus consejeros más lúcidos le advierten sobre el peligro, los ignora o los destituye. Cuando Alejandra le dice que Rasputín asegura que todo estará bien, se tranquiliza. Es más fácil creer en un milagro que enfrentar una realidad que te pide transformar todo lo que eres. En agosto de 1914, todo cambia de golpe. El archiduque Francisco Fernando de Austria es asesinado en Sarajevo. Las alianzas se activan como fichas de dominó. En agosto, Rusia entra en la Primera Guerra Mundial, y con la guerra llega el principio del fin para los Románov. Al comienzo, la guerra genera un estallido de patriotismo que Nicolás confunde con lealtad. Las multitudes se arrodillan ante el Palacio de Invierno, cantando el himno imperial. Los soldados marchan al frente con flores en los fusiles y cruces ortodoxas al cuello. Incluso los revolucionarios más radicales se callan temporalmente ante la fiebre nacionalista. Nicolás, convencido de que la guerra será corta y victoriosa, cree que el conflicto unirá a Rusia bajo su bandera como nada lo ha hecho en décadas. Anastasia y sus hermanas se convierten en enfermeras. Olga y Tatiana, las mayores, trabajan directamente en los quirófanos del Hospital Militar de Tsarskoye Selo, asistiendo en amputaciones y curando heridas gangrenosas que desafían toda descripción. María y Anastasia, demasiado jóvenes para el trabajo quirúrgico, visitan a los soldados heridos en las salas de recuperación. Les leen en voz alta, les escriben cartas a sus familias, les llevan tabaco y chocolate. Anastasia tiene 13, 14 años. Hace reír a hombres que han perdido piernas, brazos, ojos. Les cuenta chistes, les hace trucos de cartas. Imita a los oficiales pomposos del hospital hasta que los heridos se ríen entre vendajes manchados de sangre. Un soldado que sobrevivió a la guerra y a la revolución escribió en sus memorias muchos años después: «La gran duquesa Anastasia me devolvió las ganas de vivir con su risa. Yo había perdido la pierna derecha y quería morirme. Ella vino una tarde, se sentó en mi cama, me dijo que tenía cara de oso bueno y me hizo reír por primera vez en 3 meses. Una niña de 14 años me salvó la vida aquel día». Quizás no sabes que esta adolescente, que la historia recuerda solo como una víctima, fue durante meses una pequeña heroína para cientos de soldados anónimos que la adoraban. Hay fotografías de esa época que muestran a Anastasia sentada junto a las camas de los heridos, con su uniforme blanco de enfermera voluntaria, sonriendo con esa naturalidad que la distingue de sus hermanas. En las imágenes, los soldados la miran con una mezcla de reverencia y cariño que no se puede fingir. Para ellos, aquella niña no es la hija del zar, es simplemente Anastasia, la chica que les devuelve las ganas de seguir viviendo. Lo que los soldados no saben, y lo que la propia Anastasia probablemente intuye, sin poder articularlo, es que esos meses, en el hospital, están cambiándola para siempre. Por primera vez en su vida, ve el sufrimiento real. Huele la gangrena. Escucha los gritos de hombres a los que amputan sin anestesia suficiente. Ve morir a jóvenes de 20 años, que la mañana anterior le pedían que les contara un chiste más. Es una educación brutal, la que ninguna institutriz francesa podría haberle dado, y Anastasia la absorbe con esa capacidad suya de transformar el dolor en algo soportable, de encontrar un resquicio de luz en la oscuridad más densa. Pero la guerra se alarga. Las victorias iniciales se convierten en derrotas catastróficas. Millones de soldados rusos mueren en las trincheras del frente oriental. Las municiones escasean. La comida no llega. En el Victoria Celadostrófica, y en septiembre de 1915, Nicolás comete el error fatal que sellará su destino. Decide asumir personalmente el mando del ejército ruso y se marcha al cuartel general, a cientos de kilómetros de la capital, y deja el gobierno en manos de Alejandra. Alejandra, a su vez,
deja el gobierno en manos de Rasputín. Lo que ocurre a partir de ese momento es un desastre administrativo sin precedentes. Rasputín nombra y destituye ministros como si fueran peones de un juego que solo él entiende. Los funcionarios competentes son reemplazados por aduladores serviles. La administración del imperio, ya debilitada por la guerra, se desmorona como un castillo de naipes en medio de un huracán. Los rumores sobre la relación entre la zarina y Rasputín se vuelven cada vez más obscenos y despiadados. Se dice que son amantes. Se dice que Rasputín controla al zar a través de la zarina. Se dice que la emperatriz de origen alemán es una espía que traiciona a Rusia. Nada de eso es cierto. Pero la verdad ya no importa cuando todo un pueblo ha decidido creer la mentira. En diciembre de 1916, un grupo de aristócratas decide que Rasputín debe morir para salvar a la monarquía. El príncipe Félix Yusupov, uno de los hombres más ricos de Rusia, casado con una sobrina del zar, lo invita a su palacio del Moika en San Petersburgo. Le sirve pasteles y vino envenenados con cianuro. Rasputín come, bebe y no muere. Le disparan. Rasputín cae al suelo, luego se levanta. Le disparan de nuevo. Lo golpean con un candelabro de bronce. Finalmente, lo envuelven en una cortina y lo arrojan al río Nevá, cubierto de hielo. Cuando encuentran su cuerpo 2 días después, los pulmones están llenos de agua. Rasputín seguía vivo cuando lo tiraron al río. La resistencia sobrenatural de Rasputín a la muerte se convierte inmediatamente en leyenda. Para los supersticiosos, es la prueba de que era un hombre santo protegido por fuerzas divinas. Para los racionalistas, las dosis de cianuro probablemente se degradaron al ser cocinadas en los pasteles. Pero para la historia, lo que importa no es cómo murió Rasputín, sino lo que su muerte significó. Fue el primer asesinato político abierto contra el círculo íntimo del zar, cometido no por revolucionarios, sino por la propia aristocracia. Fue la señal de que el viejo orden estaba dispuesto a devorarse a sí mismo antes de ceder el poder al pueblo. Alejandra recibe la noticia como un golpe del que nunca se recuperará. Para ella, han matado a un santo, al hombre que mantenía vivo a su hijo. Para Anastasia y sus hermanas, han matado al amigo que rezaba por Alexei. El duelo es genuino y profundo, pero lo que la familia no comprende es que la muerte de Rasputín no calma a nadie. Al contrario, demuestra que incluso los aristócratas más leales están dispuestos a matar para salvar a Rusia de los Romanov. Si los nobles usan veneno y pistolas, ¿qué usará el pueblo cuando despierte? La respuesta llegará en menos de 3 meses. Hay que entender algo fundamental sobre Anastasia para comprender la magnitud de lo que viene después. A pesar de ser hija del hombre más poderoso de Rusia, su mundo es increíblemente pequeño. No va a la escuela. No tiene amigas de su edad fuera de la familia. No ha salido jamás del círculo hermético de palacios, yates y residencias imperiales. A los 15 años, Anastasia Romanov nunca ha ido sola a una tienda. Nunca ha caminado por una calle sin escolta armada. Nunca ha tenido una conversación con una persona de su edad que no sea noble, sirviente o soldado. Esta burbuja de cristal tiene sus momentos de felicidad intensa. Los veranos en Livadia, la residencia imperial en Crimea, son mágicos. El Palacio Blanco se asoma al Mar Negro, como un sueño mediterráneo trasplantado a las costas del sur de Rusia. Anastasia nada durante horas, juega al tenis con sus hermanas, monta a caballo por senderos que huelen a lavanda y a pino. Toma fotografías con una cámara Kodak Brownie que su padre le regaló y las imágenes que se conservan la muestran haciendo muecas frente al espejo, sacando la lengua, posando de formas absurdas que ninguna princesa de su época se habría atrevido a reproducir. Es, sin exageración, una de las primeras adolescentes de la realeza europea en hacer algo parecido a un selfie, décadas antes de que existiera la palabra. También son años de primeros sentimientos. Las hermanas Romanov coquetean tímidamente con los oficiales jóvenes del yate imperial durante los cruceros de verano por el Báltico. Escriben en sus diarios sobre marineros apuestos,
cuyos nombres subrayan 3 veces con tinta roja. Se pasan notas entre ellas evaluando quién es más guapo. Anastasia, la más joven, observa más de lo que participa. Pero sus ojos brillan con la curiosidad de quien descubre que el mundo tiene dimensiones que los libros de texto no mencionan. Sin embargo, las grietas en el cristal de esa burbuja son cada vez más visibles. Alejandra está permanentemente enferma, o al menos así lo parece. Sufre dolores de cabeza crónicos, ciática, problemas cardíacos que pueden ser reales o psicosomáticos, nadie lo sabe con certeza. Se mueve en silla de ruedas dentro del palacio. Se medica con Veronal, un barbitúrico potente que la mantiene en un estado de semisomnolencia del que a veces no sale en todo el día. Su fe religiosa se ha vuelto obsesiva, casi delirante. Cree en señales divinas, en profecías apocalípticas, en íconos que lloran. La mujer que debería ayudar a gobernar el imperio más grande del mundo se aferra a lo sobrenatural, porque lo natural la aterra. Nicolás, por su parte, se refugia en la rutina como un náufrago se agarra a un pedazo de madera. Lee despachos militares que traen noticias cada vez peores. Da largos paseos por los jardines. Escribe en su diario entradas de una banalidad que hiela la sangre cuando se conoce el contexto. Hoy hizo buen tiempo. Paseé por el parque. Maté 2 cuervos. Tomé el té a las 5. Mientras su imperio arde, el último zar de Rusia anota la temperatura del aire, como si fuera la información más importante del universo. Las cartas que Anastasia escribe a su padre al frente durante esos años revelan a una adolescente atrapada entre 2 mundos. El de la inocencia que se resiste a morir y el de una realidad que se impone con violencia creciente. Querido papá, escribe con faltas de ortografía y dibujos torpes en los márgenes. Aquí todos te echamos mucho de menos. Mamá llora bastante. Baby está mejor hoy. Así llaman a Alexei, Baby, como si darle un nombre de niño pequeño pudiera protegerlo de la enfermedad. He intentado ser buena, pero no lo consigo del todo. Te quiere tú, Anastasia. La simplicidad de esas palabras es desgarradora cuando sabes lo que viene después. Cuando sabes que ese padre al que ella le escribe con dibujos infantiles será ejecutado delante de sus ojos. Cuando sabes que esa madre que llora será asesinada sin poder terminar una oración. Cuando sabes que ese hermano enfermo morirá a bayonetazos con 13 años. Pero ¿qué pasó realmente para que todo se precipitara? En febrero de 1917, la bomba estalla. Las obreras de las fábricas textiles de Petrogrado salen a la calle pidiendo pan. Es el Día Internacional de la Mujer, y tienen hambre. A las obreras se unen los metalúrgicos. A los metalúrgicos se unen los tranviarios. A los tranviarios se unen los estudiantes. Y cuando los soldados del regimiento de Volinia se niegan a disparar contra la multitud y se unen a la protesta, todo ha terminado. 300 años de autocracia. Romanov se derrumban en 5 días. Lo que nadie sabía todavía era que esa misma semana, en el palacio de Tsarskoye Seló, Anastasia y sus hermanas enfermaban de sarampión. Una tras otra, como fichas de dominó biológicas, las grandes duquesas caen con fiebre alta, delirios y manchas rojas que les cubren el rostro. Se les cae el pelo a mechones. Apenas pueden abrir los ojos. Mientras la revolución arrasa con 300 años de historia rusa, las hijas del último zar deliran de fiebre en sus camas de campaña, demasiado enfermas, para siquiera mirar por la ventana y ver cómo el mundo que conocen se hace pedazos. Es una imagen que parece sacada de una novela gótica. El imperio se derrumba y sus princesas no pueden ni levantarse de la cama. Mientras las hermanas Romanov luchan contra la fiebre del sarampión, afuera sucede algo que cambiará Rusia para siempre. Las tropas de la guarnición de Petrogrado se amotinan una tras otra. Los cosacos, la guardia de élite del zar, se niegan a cargar contra las manifestantes. El Palacio de Invierno es asaltado por una multitud enfurecida que arranca los retratos imperiales de las paredes y los pisotea en la nieve sucia de marzo. Los ministros del gobierno imperial huyen o son arrestados. Los símbolos del zarismo,
las águilas bicéfalas, los escudos de armas, las coronas doradas que adornaban cada edificio público de Rusia, son arrancados con las manos desnudas por obreros, soldados y estudiantes que gritan «libertad», sin saber exactamente qué significa esa palabra. En Tsarskoye Selo, los guardias del palacio desaparecen uno a uno durante la noche. Simplemente no se presentan a su puesto. Los pocos que quedan miran al suelo cuando pasan junto a la habitación, donde las princesas deliran de fiebre. Nadie sabe qué hacer. Nadie da órdenes. Es como si el mecanismo que mantenía funcionando al imperio se hubiera detenido de golpe, y ahora todo flota en un vacío silencioso, esperando que alguien decida qué viene después. La condesa Anastasia Endrikova, una de las damas de compañía más leales de la zarina, recuerda en sus memorias que durante aquellos días de febrero y marzo de 1917, el silencio del palacio era más aterrador que cualquier ruido de revolución. Era el silencio de un mundo que ha dejado de existir, pero todavía no lo sabe. El 15 de marzo de 1917, Nicolás II abdica del trono de Rusia. Lo hace en un vagón de tren detenido en la estación de Pskov, rodeado de generales que ya no lo respetan y de políticos que hace semanas que dejaron de obedecerle. Firma el documento de abdicación con la misma expresión serena con la que firmaría un decreto menor. No hay lágrimas, no hay gritos, no hay resistencia. Es como si una parte de Nicolás, la parte más profunda y honesta, estuviera aliviada de soltar el peso de un imperio que nunca supo gobernar. Después, en la soledad del vagón, mientras el tren permanece inmóvil en la oscuridad de la noche rusa, escribe en su diario la frase más lúcida de toda su vida. Alrededor solo hay traición, cobardía y engaño. Es la primera y última vez que Nicolás Romanov ve el mundo tal como es. La noticia de la abdicación llega a Tsarskoye Selo como un terremoto silencioso. Alejandra, todavía cuidando a sus hijas enfermas de sarampión, recibe la información con una calma que aterroriza a quienes la rodean. No llora, no grita. Se queda inmóvil durante varios minutos, mirando al vacío, como si estuviera procesando algo que su mente se niega a aceptar. Después dice, con voz firme, «Si es la voluntad de Dios, la aceptamos». Es una frase que resume todo lo que Alejandra es. Una mujer que ha entregado su destino a una fuerza superior y que ya no tiene capacidad ni voluntad de luchar contra nada. El gobierno provisional, liderado primero por el príncipe Lvov y luego por el abogado socialista Alexander Kerensky, permite que la familia permanezca en Tsarskoye Selo, pero ya no como emperadores, como prisioneros. De un día para otro, los guardias que antes se cuadraban con respeto marcial, ahora les escupen al pasar. Los jardines donde Anastasia corría libremente se convierten en un recinto cercado por alambre de púas y soldados armados. Los sirvientes desaparecen uno a uno, aterrados de ser asociados con los Romanov. Los que se quedan lo hacen por una lealtad que desafía toda lógica de supervivencia. Anastasia tiene 15 años. De un día para otro, su mundo se ha invertido como un guante. Ya no es una gran duquesa, ya no tiene palacio, ya no tiene futuro, ya no tiene libertad. Pero y esto es lo que resulta extraordinario, no se derrumba. Los testimonios de quienes convivieron con la familia durante estos primeros meses de cautiverio coinciden en un punto. Anastasia es la que mejor lleva la situación. Hace bromas sobre los guardias. Organiza obras de teatro improvisadas con sus hermanas. Imita a los revolucionarios con una precisión que haría reír al propio Lenin. Inventa juegos, cuenta historias, mantiene el ánimo de una familia que se está hundiendo. Pierre Guilliard, el tutor suizo de los Romanov, que permaneció voluntariamente con ellos durante el cautiverio, escribió en sus memorias: Anastasia tenía un don extraordinario para encontrar algo cómico en cualquier situación, por terrible que fuera. Su risa era como un escudo contra la realidad. A veces me preguntaba si reía para no llorar, o si genuinamente no comprendía la gravedad de lo que nos estaba pasando. Nunca pude resolver esa duda.
Hay un episodio de esos primeros meses de cautiverio que ilustra perfectamente quién era Anastasia. Un día, un grupo de soldados revolucionarios entró en los jardines del palacio y empezó a destruir las estatuas clásicas que adornaban los senderos, a culatazos y con barras de hierro. Las hermanas miraban desde la ventana con horror. Olga lloraba en silencio. Tatiana apretaba los puños con rabia contenida. María rezaba. Anastasia, según el testimonio de Gilliard, observó la escena durante un momento y luego dijo: «Bueno, al menos la del fauno nunca me gustó. Tenía cara de estar estreñido». Las hermanas se rieron a pesar de todo. Era un chiste tonto, irrelevante, casi fuera de lugar. Pero en ese instante, por unos segundos, dejaron de ser prisioneras y volvieron a ser simplemente 4 hermanas que se ríen juntas. Y eso, en aquellas circunstancias, era un milagro pequeño pero real. ¿Cómo se traiciona a alguien que te lo dio todo? ¿Cómo se condena a muerte a una familia entera por los errores de un hombre? ¿Y cómo se mira a los ojos de una niña que solo sabe reírse y se decide que debe morir? El verano de 1917 pasa entre la esperanza y la angustia. Kerensky quiere enviar a la familia a Inglaterra, donde el rey Jorge V, primo hermano de Nicolás, podría acogerlos. Las negociaciones avanzan. Los preparativos se inician. Hay un barco preparado para llevarlos a través del Báltico. Pero entonces, sucede algo que cambiará el destino de los Romanov para siempre. Jorge V retira su oferta de asilo. En secreto, sin anuncios públicos, el rey de Inglaterra informa a su gobierno de que no quiere recibir a su primo ruso. Teme que dar refugio al zar depuesto provoque protestas socialistas en Gran Bretaña y ponga en riesgo su propia corona. Es una traición silenciosa, cobarde y definitiva. La monarquía británica sacrifica a sus primos de sangre para salvarse a sí misma. Años después, cuando la verdad salga a la luz, la familia real británica intentará borrar esta decisión de los libros de historia, atribuyendo la responsabilidad al gobierno de Lloyd George, pero los documentos existen, las cartas existen. Jorge V sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía que estaba cerrando la última puerta de escape para Nicolás, Alejandra y sus 5 hijos. Y eligió cerrarla, de todos modos. Si esta historia te está impactando, dale like, ahora nos ayuda enormemente a seguir contando estas vidas olvidadas. En agosto de 1917, la familia es trasladada a Tobolsk, una ciudad remota de Siberia Occidental que parece congelada en el siglo XVIII. El viaje dura días. Viajan en tren con las cortinas bajadas para que nadie los reconozca, luego en barco por el río Irtysh, bajo un cielo que parece infinito. Anastasia lleva consigo a su perro Jimmy, un King Charles Spaniel de ojos tristes, unas cuantas fotografías y su cámara Kodak. Al llegar a Tobolsk, se instalan en la casa del antiguo gobernador, un edificio grande pero austero, sin calefacción central, sin agua caliente, sin la menor comodidad. Los meses en Tobolsk son extrañamente apacibles, como el ojo de un huracán. La familia se adapta con una resiliencia que asombra a los propios guardias. Nicolás corta leña todas las mañanas para calentar la casa. Alejandra borda iconos religiosos con hilos de oro que se van acabando. Las hermanas dan clases al pequeño Alexei. Anastasia monta obras de teatro con guiones que ella misma escribe y que son, según todos los testimonios, genuinamente divertidas. Organizan tardes de lectura en voz alta, rezan juntos cada noche. Es una vida monástica, simple, casi dulce, si no fuera porque están rodeados de hombres armados y no pueden salir. En Tobolsk, Anastasia celebra su 16º cumpleaños, el último de su vida. No hay fiesta, no hay regalos elaborados. Sus hermanas le dibujan tarjetas caseras. Su padre le regala un poema que ha copiado de memoria. Su madre le da un icono religioso bendecido. Es un cumpleaños pobre, silencioso, íntimo. Pero según el diario de Nicolás, Anastasia sonríe todo el día como si le hubieran dado el mundo entero. Nuestra Anastasia está alegre hoy, a pesar de todo, escribe el exar. Es un misterio para mí, ¿de dónde saca esa alegría?
Hay algo infinitamente triste en la perplejidad de un padre que no entiende cómo su hija puede ser feliz en medio de la desgracia, y hay algo infinitamente hermoso en una niña que puede serlo. Pero en octubre de 1917, los bolcheviques de Lenin toman el poder en Petrogrado, y todo cambia de nuevo. El gobierno provisional, que al menos mantenía un trato relativamente civilizado con los prisioneros imperiales, es barrido de la historia. El nuevo régimen soviético ve en los Romanov no personas, sino símbolos. Símbolos de un pasado que hay que destruir. La actitud de los guardias se endurece. Las cartas son censuradas con tachones brutales. Las salidas al patio se reducen a 30 minutos diarios. La comida empeora hasta ser apenas comestible. Y sobre la familia cae una sombra nueva. La sombra de la incertidumbre total. En abril de 1918, llega la orden de trasladar a la familia a Ekaterimburgo, más al este, más lejos de cualquier posible rescate. La ciudad es un bastión bolchevique, un centro industrial lleno de obreros radicalizados que consideran a los Romanov enemigos de clase. Trasladarlos allí es una sentencia disfrazada de logística. Pero Alexei está demasiado enfermo para viajar. Una nueva crisis hemorrágica lo tiene postrado, con la pierna hinchada hasta el doble de su tamaño normal y un dolor que ningún medicamento consigue aliviar. Se toma una decisión que desgarra a la familia. Nicolás y Alejandra irán primero con María, mientras Olga, Tatiana y Anastasia se quedan en Tobolsk cuidando a su hermano hasta que pueda moverse. Es la primera vez en la vida de los Romanov que la familia se separa. Alejandra llora al despedirse de sus hijas, como si supiera que puede ser la última vez. Nicolás abraza a cada una de ellas, en silencio. A Anastasia le dice, según el testimonio de Gilliard, algo en voz tan baja que nadie más escucha. Nadie sabrá jamás cuáles fueron esas palabras. Quizás fue un «te quiero», quizás fue un «sé valiente», quizás fue simplemente un sonido, un suspiro de padre que sabe que el mundo está a punto de caer sobre los hombros de su hija más joven. Cuando Alexei mejora lo suficiente, las tres hermanas y el niño emprenden el viaje a Ekaterimburgo. Anastasia llega a la casa Ipatiev en mayo de 1918. Tiene 16 años y medio. Le quedan exactamente 2 meses de vida. La casa Ipatiev es una mansión de 2 pisos perteneciente a un ingeniero local que ha sido requisada por los bolcheviques y rebautizada con un nombre siniestro. La casa de destino especial. Las ventanas están pintadas de blanco por dentro, para que los prisioneros no puedan ver el exterior ni ser vistos. Una empalizada de madera de más de 3 metros rodea el edificio, bloqueando cualquier vista del mundo real. Los guardias son hoscos, muchos de ellos antiguos obreros de las fábricas locales que odian todo lo que los Romanov representan. Las condiciones son degradantes, diseñadas para humillar. Los guardias dibujan caricaturas obscenas de la zarina y Rasputín en las paredes del baño, representando escenas sexuales grotescas que las jóvenes tienen que ver cada día. Roban las pertenencias de la familia con total impunidad. Les prohíben cerrar con llave la puerta de su habitación en ningún momento, ni siquiera cuando las jóvenes se cambian de ropa. Hay un guardia en particular, cuyo nombre los testimonios no aclaran, que mira fijamente a las hermanas de una forma que no necesita descripción para entender lo que significa. Pero incluso aquí, incluso en este infierno de paredes pintadas y alambre de espino, Anastasia encuentra motivos para no rendirse. Juega a las cartas con los guardias menos hostiles. Enseña palabras en ruso a un joven guardia húngaro que no entiende el idioma y que, según algunos testimonios, se encariña con ella hasta el punto de considerar ayudar a la familia a escapar. Hace trucos con el perro Jimmy, que la sigue a todas partes con la lealtad ciega de los animales que no entienden la política. Un comisario bolchevique que inspeccionó la casa escribió en su informe: la más joven de las hijas del exar parecía la menos afectada por las condiciones del cautiverio.
Tenía una energía y una vitalidad que contrastaban notablemente con la resignación visible en los demás miembros de la familia. Hay un episodio que varios testimonios recogen y que merece ser contado. En junio de 1918, pocas semanas antes de la ejecución, Anastasia convenció a uno de los guardias menos hostiles de dejarla sentarse en el alféizar de una ventana cuya pintura blanca se había descascarillado parcialmente. A través de ese pequeño hueco en la pintura, Anastasia pudo ver un fragmento de cielo de verano sobre Ekaterimburgo. Según el guardia, que declaró años después ante una comisión de investigación, la joven se quedó mirando el cielo durante más de 20 minutos sin decir una sola palabra. Cuando finalmente se bajó del alféizar, tenía los ojos húmedos. El guardia le preguntó si estaba bien. Anastasia le sonrió y dijo, echaba de menos el azul. Es quizás el momento más conmovedor de todo su cautiverio. Una adolescente privada del cielo, agradecida por un pedazo de azul visto a través de pintura descascarillada. El doctor Botkin, el médico personal del zar, que permanece con la familia, sabiendo perfectamente que comparte su destino, escribe durante esas semanas una última carta que nunca llegará a enviarse. En ella describe la situación con una lucidez heladora. En general, estoy sorprendido de mi propia tranquilidad. Lo que me sostiene es la convicción de que nadie puede quitar a otro su sufrimiento. Cada uno debe soportar el suyo propio. Mi conciencia está tranquila. He intentado hacer lo que debía hasta el final. La carta fue encontrada en la casa Ipatiev después de la ejecución. Es el testimonio de un hombre que eligió morir al lado de sus pacientes cuando podría haber salvado su vida simplemente marchándose. Los últimos días tienen la cualidad de una pesadilla cíclica. Cada mañana es un calco de la anterior. Se despiertan temprano, en habitaciones sofocantes. Rezan durante media hora. Desayunan lo poco y lo malo que les proporcionan. Pasean 30 minutos exactos por el pequeño patio interior, vigilados por guardias armados que cuentan los segundos. Leen, bordan, juegan a las cartas, cenan un caldo insípido con pan negro, rezan de nuevo, duermen, y al día siguiente, la misma pesadilla vuelve a empezar, idéntica, interminable. Nicolás mantiene una calma que resulta, según se mire, admirable o aterradora. Sigue escribiendo en su diario. Sigue leyendo novelas en voz alta a su familia por las tardes, como si estuvieran en su biblioteca de Tsarskoye Selo. Sigue creyendo, o fingiendo creer, que todo se arreglará de alguna manera. Alejandra se ha entregado por completo a la oración. Sus cartas clandestinas a las pocas amigas que todavía le escriben están llenas de frases como «El Señor no nos abandonará» y «Este sufrimiento tiene un propósito que algún día comprenderemos». Son las palabras de alguien que se aferra al último clavo ardiente de la fe porque todo lo demás se ha derrumbado. Olga, la mayor de las hermanas, se ha hundido en una melancolía profunda de la que ya no sale. Apenas habla, apenas come. Ha entendido antes que nadie lo que los demás se niegan a aceptar, que no van a salir de allí. Tatiana, la práctica, la organizadora nata, mantiene la rutina familiar con una disciplina militar que impresiona incluso a los guardias. Es ella quien se asegura de que todos se levanten a la misma hora, de que Alexei tome sus medicinas, de que la poca ropa que les queda esté limpia y remendada. María, la dulce soñadora que siempre quiso casarse con un soldado ruso y tener una casa llena de hijos, es la que mejor trato mantiene con los guardias. Les sonríe con una naturalidad que desarma. Y Anastasia. Anastasia sigue siendo Anastasia. Sigue haciendo bromas que nadie le ha pedido. Sigue imitando a la gente con una crueldad cómica que roza la genialidad. Sigue buscando el lado absurdo de cada situación, como si el absurdo fuera un refugio donde la realidad no puede alcanzarla, pero quienes la conocen desde niña notan algo diferente. Las bromas son más frecuentes pero más forzadas. La risa es un poco más aguda, un poco más nerviosa. Los ojos azules tienen una sombra nueva que antes no estaba ahí.
Es como si Anastasia estuviera usando todo su arsenal de humor para no permitirse sentir lo que realmente siente, como si intuía que si dejaba de reír un solo instante, lo que vendría a llenar ese silencio sería algo que no podría soportar. ¿No hemos buscado todos, alguna vez, escapar de algo que nos destruía? ¿No hemos usado todos alguna vez la risa, o el trabajo, o cualquier otra cosa, como un escudo contra una verdad que no queríamos enfrentar? La diferencia es que para Anastasia, esa verdad tenía forma de bayoneta. Mientras la familia se consume en su prisión, afuera, la guerra civil rusa se intensifica. Los bolcheviques rojos luchan contra los ejércitos blancos leales al zarismo en un conflicto que dejará millones de muertos. Las tropas checoslovacas, antiguos prisioneros de guerra reorganizados como fuerza militar, avanzan hacia Ekaterimburgo desde el este. Si llegan antes de que los soviéticos tomen una decisión definitiva sobre los Romanov, podrían liberarlos. Es una carrera contra el tiempo que la familia no sabe que existe. En Moscú, Lenin debate qué hacer. Hay quienes quieren un juicio público espectacular donde el zar sea juzgado ante el mundo como símbolo de la opresión. Hay quienes quieren una ejecución rápida y silenciosa que elimine el problema sin crear mártires. El debate se prolonga durante semanas preciosas. Pero el avance del ejército blanco hacia Ekaterimburgo acelera todo. El Soviet de los Urales recibe instrucciones que, según algunas fuentes, vienen directamente de Lenin. Según otras, la decisión es local. El debate sobre quién dio la orden exacta nunca se ha resuelto completamente. Lo que sí se sabe es que a mediados de julio, Yakov Yurovsky, un bolchevique frío e implacable, con formación de relojero y fotógrafo, es nombrado nuevo comandante de la casa Ipatiev. Llega y lo cambia todo. Sustituye a los guardias laxos por hombres de su confianza. Hace un inventario de las pocas joyas que le quedan a la familia. Inspecciona cada rincón de la casa. Y encuentra lo que busca. Un sótano semienterrado, con paredes gruesas que amortigüen el sonido de los disparos. El rescate estaba a días de llegar. Las tropas checoslovacas se encontraban a menos de una semana de Ekaterimburgo. Si Yurovsky hubiera tardado unos días más, si los blancos hubieran avanzado un poco más rápido, si una sola variable hubiera sido diferente, esta historia tendría otro final. Pero la historia no funciona con condicionales, funciona con hechos. Y el hecho es que la noche del 16 de julio de 1918, Yurovsky reunió a sus hombres y les dijo: «Esta noche terminamos». Son las 11 de la noche del 16 de julio. En la casa Ipatiev, la familia duerme, o intenta dormir. El calor del verano siberiano es insoportable. Las ventanas selladas y pintadas de blanco no permiten la menor corriente de aire. El termómetro marca temperaturas que superan los 30 grados incluso de noche. Alexei, que ha tenido otra crisis hemorrágica días antes, yace en su cama con el rostro demacrado de un niño que ha envejecido prematuramente. El perro Jimmy duerme a los pies de Anastasia, como cada noche. Afuera, en las calles de Ekaterimburgo, se escucha el retumbar lejano de la artillería. Las tropas checoslovacas y del ejército blanco están a menos de 100 kilómetros. En el cuartel de la Guardia Bolchevique, Yurovsky repasa por última vez el plan con sus hombres. Ha calculado todo con la precisión de relojero que fue su primer oficio. La distribución de los tiradores, el orden de los disparos, la logística del transporte de los cuerpos, la destrucción de las pruebas. Ha pensado en todo, excepto en los diamantes. A la 1:30 de la madrugada del 17 de julio, Yurovsky sube al segundo piso donde duerme la familia. Despierta al doctor Evgeny Botkin, el médico personal del zar que ha permanecido voluntariamente con ellos, y le dice que todos deben bajar al sótano inmediatamente. La excusa: hay disturbios en la ciudad, se acercan tropas enemigas, y la familia estará más segura en la planta baja. Botkin no cree ni una palabra, pero obedece. Despierta a los Romanov. Se visten con calma. Nicolás carga en brazos a Alexei, que no puede caminar. Alejandra pide sus almohadas.
Las hermanas se arreglan el pelo como si fueran a recibir visitas. Anastasia baja las escaleras llevando a Jimmy en brazos y una almohada apretada contra el pecho. ¿Había joyas escondidas dentro? Los historiadores creen que sí, pero quizás simplemente hacía frío en el sótano y ella quería estar cómoda. Es un detalle mínimo que se vuelve insoportablemente humano cuando se sabe lo que viene después. Una niña de 17 años bajando hacia su muerte con su perro y su almohada, como si fuera a pasar la noche en casa de una amiga. El sótano es pequeño, de apenas 20 metros cuadrados. No tiene muebles excepto 2 sillas que traen para Alejandra y Alexei. La familia se coloca como para una fotografía de grupo, según se les ha indicado. Nicolás en el centro, erguido, con Alexei sentado a su lado, Alejandra a la izquierda, en su silla, las 4 hermanas de pie detrás, formando una línea, el doctor Botkin, junto a Nicolás. Y detrás de las princesas, 3 sirvientes leales que han elegido acompañar a la familia hasta el final, el cocinero Iván Jaritonov, el lacayo Aloysius Trupp y la doncella Ana Demidova, que sostiene 2 almohadas. 11 personas en total. Yurovsky entra con 11 hombres armados con revólveres Nagant, se coloca frente a Nicolás, a menos de 2 metros. Saca un papel del bolsillo de su chaqueta. Lee con voz firme. Nikolai Alexandrovich, en vista de que vuestros parientes en Europa continúan su ofensiva contra la Rusia soviética, el Comité Ejecutivo del Soviet de los Urales ha decidido fusilarles. Nicolás se gira hacia su familia con una expresión que los testigos describen como de incredulidad pura. Dice, ¿qué? Son las últimas palabras del último zar de Rusia. Yurovsky le dispara en el pecho a quemarropa. Lo que sigue es una carnicería que los propios ejecutores describirán después con horror y vergüenza. Los 11 hombres del pelotón disparan simultáneamente en un espacio donde apenas caben de pie. El estruendo es ensordecedor. El humo de la pólvora llena la habitación en segundos, tan denso que los tiradores no pueden ver a 1 metro de distancia. Los gritos de las víctimas se mezclan con las detonaciones. El olor a pólvora, a sangre y a miedo se hace irrespirable. Las balas rebotan contra las paredes de piedra, contra las joyas cosidas en la ropa de las princesas, contra el suelo, creando un caos de trayectorias mortales que amenaza a los propios verdugos. Cuando el humo empieza a disiparse y los disparos cesan, descubren que la masacre no ha terminado. Varias personas siguen con vida. Alexei gime en el suelo, cubierto de la sangre de su padre. Le disparan varias veces más. Según el relato detallado de Yurovsky, el niño se resiste a morir como si su cuerpo enfermo, acostumbrado a luchar contra la hemorragia desde que nació, supiera resistir incluso a las balas. Finalmente le disparan en la cabeza a quemarropa. La doncella Ana Demidova se defiende con una almohada que resulta estar llena de joyas imperiales, y las balas rebotan contra ella como contra una armadura absurda. La acuchillan con bayonetas. Tatiana y María están heridas pero vivas. Las rematan con disparos y acero. Y Anastasia está contra la pared del fondo del sótano. Las joyas cosidas en su corsé han detenido varias balas. Está aturdida, cubierta de sangre, pero viva. Se acurruca en un rincón cubriéndose la cabeza con los brazos, como una niña que intenta protegerse de una tormenta. Un guardia le clava la bayoneta, pero el acero resbala contra los diamantes ocultos bajo la tela. Otro la golpea con la culata del fusil. Una vez, otra más. Anastasia grita. Es un sonido que los supervivientes del pelotón recordarán durante décadas. Un grito que aparece en sus pesadillas. Es el último sonido humano que sale de ese sótano antes de que el silencio lo cubra todo. Según varios testimonios, Anastasia fue la última de las 11 víctimas en dejar de respirar. Los cuerpos son sacados en camillas improvisadas y cargados en un camión militar. Los llevan al bosque de Koptiaki, a unos 20 kilómetros de la ciudad, por caminos de tierra que el peso del vehículo convierte en surcos de barro. Allí, Yurovsky y sus hombres intentan destruir las pruebas. Desnudan los cadáveres. Descubren las joyas.
que confiscan con la eficiencia de quien sabe exactamente su valor. Intentan quemar los cuerpos con gasolina, pero la carne humana no arde con la facilidad que los verdugos esperaban. Vierten ácido sulfúrico sobre los rostros para hacerlos irreconocibles. Finalmente, entierran 9 cuerpos en una fosa común cubierta con traviesas de ferrocarril y tierra, y 2 más a Alexei, y una de las hermanas, probablemente María, en otra fosa separada a unos metros de distancia. Y luego mienten. Los bolcheviques anuncian la ejecución de Nicolás II en un comunicado breve y frío, pero aseguran al mundo que la familia imperial ha sido trasladada a un lugar seguro. Es una mentira que se sostiene durante semanas en algunos países y durante años en la propia Rusia. Alejandra, las hermanas y Alexei simplemente desaparecen de la historia oficial soviética como si nunca hubieran existido. Y es esa mentira, esa ambigüedad calculada, la que permite que florezca uno de los mitos más poderosos y persistentes del siglo XX, el mito de que Anastasia sobrevivió. El mito tiene raíces profundas. Desde los primeros días después de la masacre, los rumores se extienden como la pólvora por toda Europa. Se dice que un guardia compasivo sacó a una de las hijas entre los cadáveres. Se dice que las joyas cosidas en sus ropas las salvaron. Se dice que hay una princesa rusa escondida en algún lugar de los Balcanes, esperando el momento de reclamar su trono. Los exiliados rusos, desperdigados por París, Berlín, Londres y Nueva York, se aferran a estos rumores con la fuerza del náufrago que ve un trozo de madera en el océano. Para ellos, la supervivencia de Anastasia significaría que no todo se ha perdido, que el viejo mundo no ha muerto del todo. 2 años después, en febrero de 1920, una joven desconocida es rescatada de las aguas heladas del canal Landwehr en Berlín tras un intento de suicidio. No lleva documentación. Se niega a hablar durante semanas. La ingresan en un hospital psiquiátrico donde permanece meses en un silencio absoluto. Y entonces, poco a poco, empieza a contar una historia extraordinaria. Dice que es la gran duquesa Anastasia Romanov, que sobrevivió a la masacre porque un guardia compasivo la sacó entre los cadáveres, que la llevaron a Rumanía, que huyó a Alemania. Se hace llamar Anna Anderson, y durante los siguientes 60 años, divide al mundo en 2 mitades irreconciliables, los que creen apasionadamente que es la verdadera Anastasia, y los que están absolutamente seguros de que es una impostora. Familiares de los Romanov viajan desde todos los rincones de Europa para verla. Algunos la reconocen al instante, jurando que tiene los mismos gestos, la misma risa, los mismos ojos. Otros la rechazan con indignación furiosa, afirmando que es una farsa grotesca. Se celebran juicios que duran décadas en tribunales alemanes. Se escriben libros, se hacen películas. Anna Anderson se convierte en una celebridad internacional, una figura trágica que alimenta la esperanza de que al menos una de las Romanov se salvó del sótano. El caso legal de Anna Anderson se convierte en el juicio más largo de la historia judicial alemana. Durante más de 30 años, abogados, historiadores, grafólogos, médicos y testigos de toda Europa desfilaron ante los tribunales de Hamburgo intentando probar o desmentir su identidad. Los que la apoyaban presentaban coincidencias sorprendentes, cicatrices en los pies que coincidían con un juanete que Anastasia tenía documentado, un conocimiento de detalles íntimos de la vida del palacio que parecía imposible de obtener sin haber estado allí, y una forma de inclinar la cabeza al escuchar que varias personas cercanas a los Romanov juraron reconocer. Los que la rechazaban señalaban que no hablaba ruso, que su estatura no coincidía exactamente y que varias personas la habían identificado como la obrera polaca desaparecida Franziska Szankowska. El tribunal, al final, no pudo probar ni que era ni que no era Anastasia. Un veredicto de empate que dejó el misterio intacto durante décadas más. Pero hay un detalle que pocos conocen, una ironía que solo la historia sabe producir con tanta crueldad. Décadas después, cuando se investigó la verdadera identidad de Anna Anderson, mediante análisis forenses y genéticos, se descubrió algo devastador. Su verdadero nombre era Franziska Szankowska.
Era una obrera polaca de origen campesino, que había trabajado en una fábrica de granadas durante la Primera Guerra Mundial. Una explosión accidental en la fábrica la dejó con heridas graves y cicatrices profundas que, años después, ella presentaría como las heridas de bayoneta que probaban su identidad como gran duquesa sobreviviente. Francisca no era una estafadora calculadora. Las investigaciones sugieren que era una mujer profundamente traumatizada, posiblemente con un trastorno disociativo, que encontró en el mito de Anastasia una identidad más soportable que la suya propia. Su vida real era un catálogo de desgracias, pobreza, trabajos de miseria, una explosión que la desfiguró, la soledad absoluta de una inmigrante polaca en el Berlín caótico de la posguerra. Frente a todo eso, ser Anastasia Romanov era una salvación. Era tener un nombre que importaba, una historia que interesaba a la gente, un rostro que el mundo quería ver. Y millones de personas la creyeron, no porque las pruebas fueran convincentes, sino porque necesitaban creer que la historia podía tener un final diferente, que la risa de aquella niña no se había apagado para siempre en un sótano de Ekaterimburgo, que en algún lugar del mundo, Anastasia seguía viva, seguía sonriendo, seguía siendo ese torbellino de alegría que desafiaba la gravedad de la tragedia. Anna Anderson murió en 1984 en Charlottesville, Virginia, en los Estados Unidos, sin haber renunciado jamás a su afirmación de ser Anastasia. Se llevó su historia fuera mentira, locura o convicción genuina a la tumba. Fue incinerada, lo que habría hecho imposible cualquier análisis de ADN posterior. Pero la ciencia encontró otro camino, un trozo de tejido intestinal conservado de una operación que se le practicó en un hospital de Virginia años antes. Fue analizado en 1994. El ADN no dejaba lugar a la ambigüedad. Anna Anderson no tenía ninguna relación genética con los Romanov. Su ADN mitocondrial coincidía, en cambio, con el de los familiares vivos de Franziska Schanskovska. El mito más duradero del siglo XX acababa de morir en un laboratorio de genética, pero la ciencia tendría aún más que decir. En 1991, tras la caída de la Unión Soviética, un equipo de investigadores abre por primera vez la fosa del bosque de Koptiaki. Bajo capas de tierra, traviesas de ferrocarril y décadas de silencio soviético, encuentran 9 esqueletos. Los análisis de ADN, realizados en laboratorios de Gran Bretaña y Estados Unidos, confirman lo que muchos esperaban y muchos otros temían. Son los restos de Nicolás II, la zarina Alejandra, 3 de sus 4 hijas y 4 sirvientes leales. La ciencia, con su frialdad matemática, empieza a desmontar el mito. Pero faltan 2 cuerpos, los de Alexei y una de las hermanas, y esa ausencia es suficiente para que el mito resista un poco más. ¿Y si realmente una de las princesas había escapado? ¿Y si los cuentos de hadas tienen, después de todo, finales felices? La esperanza dura 16 años más. En 2007, un grupo de arqueólogos aficionados que trabajan con detectores de metales cerca de la fosa principal descubre una segunda fosa, más pequeña. 2 esqueletos jóvenes, un adolescente y una mujer joven. Los análisis de ADN, realizados esta vez por 3 laboratorios independientes en Estados Unidos, Austria y Rusia para evitar cualquier duda, son concluyentes. Son Alexei y una de sus hermanas. Hay debate académico sobre si la hermana hallada en la segunda fosa es María o Anastasia, basado en la interpretación de la edad dental y la estatura de los huesos. Pero el resultado final es inapelable. Los 7 Romanov están contabilizados. Todos murieron aquella noche de julio de 1918. Nadie escapó. Anna Anderson era una impostora. El mito de la supervivencia de Anastasia era exactamente eso, un mito, un cuento que el mundo se contó a sí mismo porque la verdad era demasiado insoportable. En el año 2000, la Iglesia Ortodoxa rusa canonizó a los 7 miembros de la familia Romanov como santos mártires. Nicolás, Alejandra, Olga, Tatiana, María, Anastasia y Alexei
fueron declarados pasionarios, personas que aceptaron su sufrimiento y su muerte con fe cristiana, sin resistencia y sin odio. Sobre el solar donde se alzaba la casa Ipatiev demolida en 1977 por orden de Boris Yeltsin, entonces secretario del Partido Comunista en la región, porque temía que se convirtiera en lugar de peregrinación, se construyó la Catedral de la Sangre Derramada, un templo de cúpulas doradas que brilla bajo el sol de los Urales como una herida luminosa. Cada 17 de julio, miles de fieles ortodoxos recorren en procesión nocturna el camino desde la catedral hasta el bosque de Koptiaki, los 20 kilómetros exactos que recorrió el camión con los cuerpos aquella noche de 1918. Caminan en silencio, con velas encendidas, rezando por las almas de una familia que murió en un sótano mientras el mundo dormía. Es una de las peregrinaciones más emotivas del cristianismo moderno. Y entre los peregrinos, cada año, hay personas que llevan fotografías de Anastasia, no del zar, no de la zarina, sino de la niña que sonreía, como si ella, de alguna forma, representara a todos los inocentes que la historia ha triturado sin piedad. En la Rusia actual, la figura de los Romanov sigue siendo profundamente divisiva. Para unos, son santos mártires que encarnaban lo mejor de la vieja Rusia. Para otros, son los símbolos de un sistema opresivo que condenaba a millones a la pobreza y la ignorancia. La verdad, como siempre, es más compleja que cualquiera de las dos versiones. Nicolás fue un padre amoroso y un gobernante catastrófico. Alejandra fue una madre devota y una influencia política desastrosa. Y Anastasia fue una niña que, por el simple accidente de haber nacido en la familia equivocada, en el momento equivocado de la historia, pagó con su vida por errores que no eran suyos. Pero el legado de Anastasia va más allá de la santidad y la tragedia religiosa. Su historia se ha convertido en una de las narrativas más poderosas y reconocibles de la cultura popular mundial. La película de animación de 1997, producida por Fox Animation Studios, que la imaginaba sobreviviendo a la masacre y encontrando su camino de regreso al amor y a la memoria, se convirtió en un clásico instantáneo visto por cientos de millones de niños en todo el planeta. El musical de Broadway, estrenado en 2017, basado en esa misma película, llena teatros noche tras noche. Novelas, documentales, series de televisión, podcasts, videojuegos, el nombre de Anastasia resuena en cada rincón de la cultura contemporánea. Es revelador que de todas las historias trágicas del siglo XX, y hubo muchas, demasiadas, la de Anastasia sea la que más ha penetrado en la imaginación colectiva. No es la más sangrienta. No es la más políticamente significativa. No es siquiera la más misteriosa en términos objetivos. Pero tiene algo que las otras no tienen. Una protagonista con la que es imposible no identificarse. Anastasia no era una heroína épica. No era una revolucionaria. No era una mártir que buscara el sacrificio. Era, simplemente, una adolescente que amaba la vida, que hacía reír a la gente y que tuvo la desgracia de nacer en el lugar equivocado del mundo, en el momento equivocado de la historia. Y esa normalidad, esa humanidad sin filtros, es lo que la hace eterna. ¿Por qué? ¿Por qué esta adolescente de 17 años fascina al mundo más que cualquier otro miembro de su familia? Más que su padre el zar, que gobernó un imperio de 180 millones de almas. Más que su madre la zarina, con su belleza trágica y su fe inquebrantable. Más que sus hermanas mayores, cada una extraordinaria a su manera. Más que el trágico Alexei, cuya enfermedad cambió el curso de la historia rusa. La respuesta, quizás, está en lo que Anastasia representaba. No representaba el poder, no representaba la riqueza, no representaba la dinastía, ni el trono, ni el imperio. Representaba algo mucho más sencillo y mucho más universal: la vida en estado puro. Era la risa en medio del protocolo imperial, la travesura en medio de la solemnidad de la corte, la desobediencia alegre en medio de la obediencia ciega, la esperanza en medio de la condena. Cuando pensamos en los Romanov, pensamos en coronas y palacios y oro y tragedia y sangre. Pero cuando pensamos en Anastasia,
Pensamos en una chica que sacaba la lengua en las fotos, que hacía reír a los soldados heridos, que seguía contando chistes mientras su mundo se derrumbaba como un castillo de arena bajo la marea. Y eso es lo que nos duele profundamente. Porque todos conocemos a alguien así. Todos hemos querido a alguien que ilumina la habitación cuando entra, que transforma el dolor en risa, que se niega a rendirse incluso cuando todo está perdido. Y la idea de que esa luz pueda apagarse de forma tan brutal, tan innecesaria, tan definitiva, tan estúpida, es algo que el corazón humano se resiste a aceptar con todas sus fuerzas. Tal vez por eso el mito de su supervivencia duró casi un siglo, no porque hubiera evidencia, no porque Anna Anderson fuera convincente, sino porque la alternativa, aceptar que aquella risa se apagó para siempre a las 2 de la madrugada en un sótano sin ventanas, era simplemente insoportable. Hay una última cosa que quiero contarte antes de terminar. Entre las pertenencias que se encontraron en la casa Ipatiev después de la ejecución, los investigadores hallaron un pequeño cuaderno que pertenecía a Anastasia. En sus páginas desgastadas, entre dibujos infantiles, listas de vocabulario en inglés y notas personales, había una frase copiada de un libro cuyo título no se ha podido identificar. No se sabe si Anastasia la escribió como ejercicio de caligrafía o si la eligió deliberadamente porque le decía algo importante. La frase es esta: duerme, querida, y cuando despiertes, el mundo será mejor. Es imposible leer esas palabras sin sentir que algo se rompe por dentro, porque Anastasia se durmió aquella noche del 17 de julio de 1918, y el mundo, desde entonces, no ha sido mejor. Solo un poco más consciente de lo que perdió. La historia de Anastasia Romanov nos enseña algo que preferiríamos no aprender, que la inocencia no protege, que la risa no es un escudo, que el mundo puede ser extraordinariamente cruel con quienes menos lo merecen. Nos enseña que las revoluciones, por justas que sean sus causas, tienen un precio que pagan los inocentes, que los imperios no caen en silencio. Caen sobre la cabeza de quienes están debajo, que el poder absoluto no solo destruye a quienes lo ejercen, sino también a quienes lo heredan sin haberlo pedido. Pero también nos enseña algo más luminoso, más necesario, más urgente, que incluso en las circunstancias más oscuras imaginables, el espíritu humano es capaz de encontrar motivos para sonreír. Que una adolescente encerrada en un sótano puede hacer reír a sus propios verdugos. Que la alegría, cuando es genuina, cuando brota del corazón sin cálculo y sin condiciones, es el acto de resistencia más poderoso que existe, más poderoso que las armas, más duradero que los imperios, más fuerte incluso que la muerte, porque más de 100 años después de aquella noche en Ekaterimburgo, la risa de Anastasia sigue resonando. ¿Y tú, qué hubieras hecho en su lugar? ¿Habrías mantenido la sonrisa cuando todo el mundo te daba la espalda? ¿Habrías seguido haciendo reír a los demás cuando todo estaba perdido? ¿O te habrías rendido mucho antes, como habríamos hecho la mayoría? Piénsalo, porque la respuesta dice algo importante sobre quién eres. Suscríbete y activa la campanita para no perderte la próxima historia. Y cuéntanos en los comentarios, ¿conocías toda esta historia? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? En nuestra próxima entrega, te contaremos la vida de alguien que, como Anastasia, tuvo el mundo a sus pies antes de que ese mismo mundo la destruyera. Pero a diferencia de Anastasia, esta persona tuvo la oportunidad de elegir su destino y eligió el camino más oscuro. ¿Quién fue? Eso lo descubrirás muy pronto.